capítulo número 2. Los invito a que veamos hacia aquí. Estoy compartiendo la pantalla. Vamos al capítulo número 2 de Hechos de los Apóstoles. Empecemos. Hoy, ¿qué vamos a hablar, hermano? Vamos a hablar de los dones espirituales, ¿ya? Vamos a hablar de esto que confunde mucho las iglesias. Hoy mismo, en este tiempo de la famosa Semana Santa, hay un gran movimiento espiritual, religioso, que pues nos va a ayudar mucho, hermano, va a ayudar a rescatar a la oveja perdida en la casa de Israel. Este es un momento importante. Por ejemplo, yo vi un debate que tenía por ahí el hermano, bueno, casi todos, ¿no? Lo vi a Cristian, que ha tenido debate, al mismo Marcelo lo he visto por ahí que ha estado en debate, lo he visto al hermano Eddie, por cierto, un debate bastante acalorado, pero me gustó. Y yo muy pocas veces intervengo, ¿no? Te ves que de repente intervengo cuando quiero apuntalar en algo, pero cuando veo que un hermano va llevando la situación, yo no intento quitarle protagonismo a ninguno de ustedes cuando están haciendo un debate, porque por supuesto es importante que ustedes resalten en el debate. Es muy importante que la gente que los vea se den cuenta que ustedes tienen conocimiento, o sea, que realmente hay sabiduría del Eterno en ustedes. Pero en algún momento, si yo puntualizo algo, ustedes ven que yo no ando en los muros de los hermanos publicando, pero cuando he intervenido a apuntalar algo es porque en un momento preciso veo como la oportunidad a alguien de orientarlo hacia la lectura de algunos versos de la Biblia, alguna cita. Pero bueno, tampoco soy lo que está visitando los muros, pero como he visto por ahí en las publicaciones, he notado que ha habido bastante debate y es importante, hermano, es importante, este momento es importante para que nosotros podamos ayudar a que los creyentes de las religiones salgan de lo que realmente es una doctrina de error, ¿no? Y lo podemos ayudar a abrir los ojos. Entonces vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, y vamos a entender cómo es el tema de los dones espirituales, que por cierto están en vigencia, ¿no? Es que difícilmente no va a poder ver, hermano. Busque una Biblia en todo caso, porque no, es difícil, porque usted está desde el teléfono, entonces se aleja la pantalla. Ahí sí no, por ahora no le puedo ayudar más, porque hasta ahí puede enfocar la cámara del teléfono. En todo caso, busque la Biblia y ahí vamos siguiendo con la Biblia, ¿ok? Vamos a Hechos de los Apóstoles. Voy a bajar el volumen del teléfono porque... pero solamente de la entrada de sonido, no de la multimedia. Después el hermano Schubert no lo escuchamos. Sería que tengo que bajar el timbre, ¿no? Solo el timbre. Okay. Solo el timbre. Ya, listo. Esto está bien. Ok. Sí, ahí se bajó el timbre. Ok, vamos. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, ¿no? Aquí es donde vamos a apuntalar. Mire, en Hechos de los Apóstoles se nos narra que Yeshua quedó 40 días con los hermanos, o sea, con los apóstoles, con sus discípulos, que viene a ser pues, hermanos nuestros del reino, y él se quedó a explicarle todo lo que iba a acontecer, cómo se iban a desarrollar las cosas, a revelarle y a enseñarles cómo debían de levantar la congregación. Y él les dice pues que los tiempos solo están en la potestad del Padre cuando le pregunta sobre el tema del reino, ¿no? Pero sobre todo él les dice que no se muevan de Jerusalén. ¿Por qué? Porque se iba a cumplir los días de Pentecostés, o sea, Shavuot, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Él se fue en el día 40 de la cuenta del hombre, hermano, porque él se quedó 40 días con él, ¿no? O sea que, a ver, no, él se quedó, si él se quedó 40 días y él resucitó el tercer día, que era el segundo día de la cuenta del hombre, quiere decir que él se fue en el día 42 de la cuenta del hombre, solo faltaban 8 días para que venga el día de Pentecostés, ¿ya? ¿Qué pasa en el día de Pentecostés, o Shavuot, como realmente se llama? Que él les advierte y les dice, cuando yo me vaya, no se vayan de Jerusalén, les dice, porque ustedes van a recibir la promesa del Padre, ¿no es cierto? La promesa del Padre, que era la manifestación del Ruach HaKodesh,
para que el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo, como se lo conoce en el cristianismo, haga lo que Yeshua les había dicho que iba a acontecer, tanto en Juan capítulo 14 como en Juan capítulo 16, ¿no? Que los iba a llevar al conocimiento de la verdad. Y ahora vamos a conocer y vamos a entender bien lo que es un don espiritual como el don de la profecía. O sea, ¿cuál es la realidad de ese don, hermano? Que es importante. Mire algo que el Eterno Yeshua me mostró, ¿no? Cuando yo digo a veces el Eterno, pues es porque Él es el que dio todo el conocimiento, pero recordemos que dice que se lo dio a Yeshua y que Yeshua lo imparte, ¿no? De hecho, así mismo dice en el libro de Apocalipsis, ¿no? Dice la revelación que Yahweh le dio a Yeshua para que Yeshua la imparta a Juan por medio de un ángel, ¿no? Ese es el orden de cómo se da la sabiduría, la Jodma del Eterno, el conocimiento. Entonces vamos a entender, o sea, yo ya entendí algo que hoy Yeshua me enseñó con relación a esto del don de la profecía. A ver, bueno, están en un aposento alto, ¿no? Esa es otra confusión que incluso Marcelo hizo un tema que se llama, hace muchos años, que se llama la mentira del aposento alto, ¿no? Porque ¿qué dice el cristianismo? Que ellos, los 120, estaban reunidos en el aposento alto y que es ahí donde se dio el don del Espíritu Santo. Y eso pues no concuerda con la realidad porque en un aposento alto, imagínense, en una posada, en un hotel, en un piso alto, hubo una manifestación donde 3.000 personas se convirtieron y Pablo le predica a esas 3.000 personas. Eso lo narra aquí. El capítulo de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3 también lo confirma. Entonces, ¿cómo van a entrar en un aposento alto? El problema es que la traducción dice que estaba en la casa y de repente vino un estruendo, ¿no? Aquí vamos a leer. Dice, y como se cumplieron los días, estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1, y como se cumplieron los días de Pentecostés, que es Shavuot, la fiesta de las semanas, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó, dice yo estoy leyendo una versión, una de las más antiguas de la Reina Valera. Yo leo esta porque la verdad que esta versión antigua todavía recoge ciertas palabras que luego fueron cambiadas en las más modernas. ¿Ya? Entonces dice, y de repente vino un estruendo, estoy leyendo Hechos 2, verso 2, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual inundó, no, que dice hinchó, toda la casa. Como antes decía que ellos estaban en un aposento alto, y acá está diciendo que vino este estruendo y que llenó toda la casa, obviamente, ¿qué es lo que asocia el lector? ¿Por qué, hermano? Porque en español y en griego las palabras no son específicas, difieren del idioma hebreo. El idioma hebreo, cuando va a hablar de una casa, ¿sí? Hace una mención, una referencia diferente a cuando se habla del templo. Por ejemplo, el Beit Hamikdash habla del templo y es así como usted lo va a encontrar en hebreo, ¿ya? Y cuando se habla de una casa, se habla en una forma diferente que no tiene nada que ver con el Beit Hamikdash. Acá, en griego, traducen, como ustedes lo van a ver ahí, oikos, ¿no? Y oikos se usa para templo o se usa para una casa familiar. Mire la diferencia, hermano, entre el griego y el español. Creo que se avanzan a ver ahí, ¿no? Porque ustedes tienen la pantalla completa. Sí, entonces, una acotación. No debemos olvidar que el diccionario Strong, de donde se saca toda la concordancia, es de la Biblia Reina Valera 1909. Sí, correcto. Entonces, más identificado con la 1909, pero aún así, contextualmente, ustedes van a ver, como me imagino que Marcelo va a decir, que en esa casa que ellos quieren hacer pensar en el cristianismo, que estaban 120, no se podían haber convertido 3.000 personas. Adelante, Marcelo. Claro, eso mismo, ¿no? Entonces, aquí dice que ese viento vino y que inundó toda la casa. Primero partamos que Yeshua les dice no se vayan de Jerusalén. No se pueden ir de Jerusalén porque tenían que ir a guardar la fiesta. Y aquí dice que se cumplió la fiesta dice, se cumplieron los días de Pentecostés. Pentecostés es la fiesta de Shavuot. O sea, ellos estaban en el templo. Para participar de la fiesta hay que ir al templo.
¿Ya? ¿Por qué quiere el templo, hermano? Porque en el templo hay que presentar la ofrenda por la fiesta. Y narra que Pedro llevó panes para presentarlo como ofrenda en el templo. ¿Ya? Entonces, se presenta la ofrenda en el templo. ¿Qué ocurre? Que cuando se presenta, cuando ellos van a cumplir la fiesta, ya no están en la casa, pues, o sea, no están en el aposento, no están donde ellos se estaban hospedando, no, están en el templo. Lo que pasa es la traducción. Cuando dice casa, ahí se refiere al templo, al Beit HaMikdash, al templo que estaba en Jerusalén, porque ellos estaban ahí. Entonces dice, donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, ¿no? Lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu, ¿verdad? Del Espíritu de Santidad. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿no? Idiomas, en otro idioma, como el Espíritu le daba que hablasen. Ahora miren ustedes aquí, ¿verdad? Miren lo que les voy a leer. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos, de todas las naciones del mundo debajo del cielo. Ahora, si está hablando que estaban en una casa donde le apareció el Espíritu Santo repartido como de fuego, y dice que ahí en ese momento, en ese lugar estaban los judíos, varones religiosos de todas las naciones del cielo, ¿qué hacían en la casa o en el aposento alto? ¿Qué fueron a hacer ellos si ni siquiera lo conocían? Ni siquiera Claro, sabían que... ellos no estaban relacionados todavía con el movimiento israelita nazareno. Ellos después de ese evento es lo que con 3,000 personas se convierten. Otra cosa, ¿qué pasó? ¿Por qué un fuego? ¿Qué fuego es ese? No olvidemos que estamos en el mismo día exacto que 1250 años antes, que es la entrega de la Torá. El mismo día, le cayó el mismo exacto día también del calendario, cayó de la semana. Entonces, ese momento, el fuego que cayó sobre el Sinaí, que era un estruendo, y según el libro de Hazer, que les hizo hablar en 70 idiomas a las personas, el mismo fuego, ya no cayó sobre un solo sitio, sino se repartió. Esa llama que alumbraba, esa radiancia que alumbraba al pueblo, que guiaba al pueblo cuando tenían que cambiar el campamento, esa misma radiancia se dividió a cada uno cumpliendo la promesa del nuevo pacto, que cada uno iba a tener entendimiento. Adelante, Marcia. No sé si van a notar algo, yo se los voy a adelantar. Siempre el Eterno, para que su pueblo le crea, siempre hace manifestación de fuego. En el Sinaí, manifestación de fuego. Con Elías, manifestación de fuego. En Shavuot, lo que estamos narrando ahora, manifestación de fuego. Pero yo veo algo. Mire, lo que pasó en el tiempo de cuando le estoy narrando esto, de esta manifestación de fuego, es exactamente como ocurrió este año, 2020. Es exactamente, hermano. Yeshua muere el mismo día que este año, como cayó este año, y yo no sé por qué tengo una impresión, eso ya es cosa mía, de que se podría manifestar con fuego en este año, cuando se cumpla Shavuot. Algo va a pasar, hermano, algo va a pasar. Es demasiada coincidencia. Pero ¿qué es manifestarse con fuego para el Eterno, hermano? Es revelarse, o sea, se revela ¿para qué? Para que el Eterno, para que el pueblo escuche a quien él envió. Eso así se manifiesta con fuego. Mire, en el Sinaí se manifestó con Moisés, para que el pueblo crea que él le levantó a Moisés, se manifestó con fuego. Con Elías se manifestó con fuego, para que el pueblo crea que Elías realmente era el profeta que él envió para que les enseñe. Se manifestó con fuego. En Pentecostés se manifestó con fuego con sus discípulos. ¿Para qué? Para que el pueblo que está ahí presente se dé cuenta de que ellos son los escogidos para enseñar el camino. Entonces, él se manifiesta con fuego, se revela para demostrar a quién escogió y a quién está instruyendo para llevar a su manada, para llevar a su rebaño.
Entonces yo, hermano, por las cosas que analizo y que veo, yo tengo una ligera sospecha de que algo va a pasar este 2020, que va a haber una gran manifestación de fuego de parte del Eterno. O sea, de verdad, y esto es cosa mía, no esto es cosa mía. ¿Y por qué podemos nosotros decir que una manifestación con fuego puede ser un rayo, ¿no? Que venga, pero lo que pasa es que es un fuego muy dirigido, muy específico, en un lugar específico, y el fuego, realmente el fuego que fue en el Sinaí, cuando nosotros leemos en hebreo, es una radiancia, no es, es como un LED, ¿ya? Es una radiancia que, es como incandescente, sino que la Biblia llama fuego a todo lo que es luz. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no conocen del fuego incandescente. Por eso es que cuando baja viene un caballo de fuego, un carruaje de fuego y se lo lleva Elías por los aires, ellos no es que están viendo un carruaje con caballos, no, carruaje es algo que se mueve, se traslada, es un aparato que se traslada, y fuego porque ven luces, luces que son, en ese tiempo, la luz es fuego, se acabó el lío, ellos no conocen nada más, no conocen ni la electricidad, no conocen nada de esas cosas, ni la fluorescencia. Entonces, eso es lo que nosotros podemos entender. Antes de entrar a los dones, o sea, salgamos de la religión, salgamos de la religión. Esto de aquí es una cosa muy real, estamos viendo eventos bíblicos, ya para nuestro tiempo nosotros ya no estamos religiosos, ya entendemos toda esta tecnología. Y les venimos diciendo algunos años, ya esto de aquí, eso que pasó en el templo que estamos narrando, es que esa radiancia se vino de una manera visible, se repartió y les llegó a cada uno. Adelante, Marcia. Así es, Marcia. Ahora, miren, a ver, hermano, no me estoy promocionando yo ni lo estoy promocionando al Marcia. Solo quiero que hagamos un entendimiento. Miren, nosotros le hablamos, le dijimos que el Eterno se ha manifestado y que ha revelado el producto, este producto, este clorito de sodio para esta pandemia mundial con la que se va a vencer a la élite, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que pocos nos creyeron. Pero hoy en día están hablando personalidades y ya las redes están inundadas y pronto, en unos días, todos van a creer, ¿sí? Porque otras personas lo dicen, sí lo van a creer y ya van a tener la certeza de que es real, de que ese producto es lo único que va a curar el coronavirus. Pero nosotros lo dijimos antes de que todo el mundo lo diga, pero no nos dieron crédito. Yo estoy seguro que no nos dieron crédito. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces, por cosas como esa, que como es este patuchito que les está hablando, que muchos me conocen, ¿cómo puede tener revelación del Eterno? O al Marce, que lo conoce, no, pues sí, de aquí de Ecuador, sí va a tener revelación del Eterno. No, es difícil de creer. O sea, yo entiendo, ¿no? Así es, así son los seres humanos. Si a Yeshua los hermanos no le creían mucho. Hubo que haber manifestación del cielo para que le crean. Hubo que resucitar para que sepan que realmente era el Mesías, porque no le creían mucho, excepto al que se le reveló fue a Pedro. Pero el Eterno hizo tremenda revelación. La resurrección es una cosa, pues hermanos, ya eso es hasta ahora no lo podemos entender cómo funcionó. Pero con eso a nadie le quedó duda, a los que lo vieron. Y por eso es que él se manifestó con fuego en las veces anteriores que yo les estoy contando. Cuando se manifestó con fuego, es porque si no, no creen. Porque yo les aseguro que el día que nosotros tengamos que partir o cuando tengamos que empezar el proyecto, no nos van a seguir prestando atención. No nos van a creer mucho. Y si el Eterno los quiere salvar, pues tiene que convencerlos a ustedes de que realmente los está usando para eso. O sea, esto, lo que yo le estoy diciendo es lógico. O sea, le estoy diciendo algo lógico. A mí no me gusta la fantasía. Ya, un aporte, Marcia. Un aporte. Existen hermanos que han tenido esa revelación de que pueden bajar fuego del cielo. Y de hecho, eso implica que el Eterno les va a dar la autoridad. O sea, más que ser que voy a bajar el fuego, o puede ser literal, como no, el Eterno se encarga de dar la autoridad. ¿Qué pasó con el fuego en el monte Sinaí? Cuando nadie le quería seguir a Moshe, tenían dudas, es más, ellos ya se querían regresar, estaban quejándose. Pero cuando vieron
que el Eterno le baja un fuego y que ellos tienen miedo y le dicen, anda tú porque nosotros tenemos miedo, y el Eterno dice, Moisés, ven acá. ¿Qué pasó con ese fuego? Le dio autoridad. Pues le está diciendo a él oír, o sea, síganle a él. ¿Qué pasó con Elías, que era el único profeta del Eterno, frente a 400 profetas de la casa de Israel, porque esos eran los profetas de Baal? Entonces, ¿qué pasó con Elías? Porque no eran profetas extraños al pueblo, no. Eran profetas israelitas. Pero ellos ya estaban en idolatría y adoraban a sus dioses. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Que el Eterno le bajó fuego a Elías, ¿para qué? Para decirle, a él tienen que oír. Con él voy a dar autoridad. No digo que nos vayan a seguir a nosotros porque eso ya es muy cristiano. Ustedes tienen suficiente Biblia, pero de todas maneras, sí hay que tener un orden en el aprendizaje, en el orden, como les dijimos al principio. Debe haber una estructura piramidal también, donde hay un liderazgo para poder encaminar al pueblo, porque las ovejitas del Eterno no se encaminan solas, porque las ovejas es el único animalito que si el pastor se va y se mete en un precipicio, ellas le siguen, y eso es literal, la oveja es así, por eso es que andan metidos en las iglesias, amándose entre hermanos, pero lisonjeándose con mentiras y con falsas profecías y promesas, sin Biblia, porque si hubieran leído Biblia, estuvieran como ustedes, que vienen de más de 200 denominaciones en el Ecuador, estuvieran ya reunidos en un grupo cuando empezamos a entender Biblia, porque lo obvio es que el que lee Biblia, lee de Génesis a Apocalipsis, ya no se puede ser cristiano, sino tiene que buscar las raíces hebreas y acabó el lío. Hay que tener la práctica de la Torah. Cuando seguimos un pastor, empezamos a seguir teología. Así es que el Eterno a las personas que les ha mostrado, tenemos hermanos aquí que siempre les ha mostrado que van a bajar fuego, no es que van a ser las grandes luminarias del futuro, vamos a ser el cuerpo del Mesías, cada uno tendrá un rol, y ellos van a ser dados de autoridad para que te siga un pueblo, les va a dar el Eterno un pueblo y les va a seguir en obediencia, pero todo, como vamos a ver los dones espirituales, todo tiene que ser dentro de un orden. Esto es con Torah, o si no, no funciona, aunque nos haya venido una revelación presencial, milagrosa. Esto es con Torah. Por eso es que si una persona, como Eddie, por ejemplo, Eddie tiene su revelación y yo o Marcelo le escuchamos, ok, chévere, pero el rato que ya estás viniendo a entrar a la Torah, entonces dices, eso es del Eterno. Ya, asimismo, Manuel tiene su revelación en su iglesia, nadie le cree, pero está entrando en la Torah, entonces con Marcelo no necesitamos pruebas. La Biblia dice que todo tiene que ser a la Torah y al testimonio. Y esperemos que el Eterno siga levantando las personas idóneas para formar la quejilá de Él en los últimos tiempos, que no es individual, esto es en grupo, hermanos. Adelante, Marcelo. Bien, a ver, continuemos entonces. Estábamos leyendo capítulo 2, ¿no? Versículo número 6. Vamos, versículo número 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, ¿no? Dice que en el 5 dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo, ¿sí? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar su propia lengua. Ese fue un milagro. Ya, eso es bajó, dieron fuego, y mira este tremendo milagro, ¿no? Que cada uno hablaba en idiomas que nunca han escuchado, nunca lo habían sabido, pero hablaron en ese idioma. Pero lo importante es que era lo que hablaban, hermano. No sábalas, no. Estaban atónitos y maravillados diciendo, estos son galileos, ellos hablaban arameo, ¿no? ¿Cómo podemos oír que hablan cada uno nuestra lengua en los lugares donde habían nacido? No eran judíos ellos, pero ya estaban, ellos habían sido expatriados y estaban hace mucho tiempo y estaban, ya habían nacido, tenían una lengua de nacimiento, sin perder obviamente
su cultura, porque ellos no perdían su cultura. Marce, te doy un contexto pequeño aquí. Ok, En el tiempo de Yeshua existían 5 millones de judíos en un censo, más o menos unos cálculos. 500,000 judíos vivían en Alejandría, por eso es que ellos estaban felices con su Biblia y en griego casi muchos ya no hablaban hebreo, la mayoría no hablaba hebreo. Y en el resto del Asia Menor estaban 2 millones de judíos, de casa de Judá. Y 2,5 millones habitaban en todo lo que era Judea. Son 5 millones de habitantes y por eso es que no estamos viendo aquí extranjeros, estamos viendo gente que viene con otras lenguas. Adelante, Marcia. ok, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que le oían hablar? Que eso es importante. Están oyéndole hablar cada uno en su idioma y por eso le creen. Le creen porque saben que son galileos y que no conocen el idioma. Imagínense, mire de dónde viene. Vamos a suponer, un galileo pudo haber escuchado el idioma de los partos de los medos, de los elamitas, que era más o menos cerca y ellos tuvieron cierta influencia por la Mesopotamia, ¿no es cierto? Pero, mire estos lugares. A ver, ahí dice, Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asiria. En Frigia, Panfilia, en Egipto, ya queda lejos, en África, hermanos, en África, imagínense, idioma de los países africanos, que está en el otro lado de Cirene, dice. Y romanos, ustedes tienen idea de cuánto, o sea, de cómo eh, estar ellos relacionados directamente con los romanos. Romanos, extranjeros, tanto judíos como convertidos. Entonces, cretenses y árabes. Miren todos esos idiomas. Les oímos hablar, ¿qué cosa dice el versículo número 11? Hablar en nuestras lenguas, o sea, en nuestros idiomas, las maravillas de Dios, dice aquí. Bueno, esto es una traducción, pero ahí nosotros estamos, nosotros sabemos que ahí está hablando de qué, de la profecía bíblica. Y yo le estaba hablando de la profecía bíblica. Y sabe que hoy me hizo entender Yeshua, oiga, qué maravilloso cuando estamos así, sin nada que nos distraiga. Es hermoso. Espera, no, qué es lo que ocurrió aquí? Algo que no estaba pasando. Como la semana pasada, recuerden que estuvimos viendo el libro de, estábamos leyendo eh, eh, la enseñanza y leímos Juan, ¿cierto? ¿Qué ocurre? ¿Se acuerdan que Yeshua decía de los fariseos y de los intérpretes? Decía que ellos no conocen, nunca se dieron cuenta de los tiempos ni de las señales. ¿Dónde están los tiempos y las señales? En los profetas. ¿Ya? Los profetas, ellos mostraron revelación, tiempos y señales. No la vieron. Pero resulta que acá ellos creen es porque están hablando las señales. Estaban hablando los tiempos, las señales. Era una predicación impresionante lo que estaban escuchando en su propio idioma. Eso les hizo creer. Ahora, ¿por qué? ¿Dónde nosotros vamos a entender esto? Mire, por lo que dice Pedro. Entonces, bueno, dice que algunos se burlaban, versículo 13, otros se burlaban, decían que estaban ebrios, ¿no? Entonces Pedro se puso de pie en el versículo 14 y con los 11 alzó su voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio, escuchen mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes piensan, porque es la hora tercera del día. Pero esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Ahí está el entendimiento. Mire, Joel, que había profetizado que iba a venir un día donde iba a haber sueño, donde iba a haber revelación, donde iba a haber profecía. Ahí es donde hay una gran confusión en el cristianismo. Porque ¿qué es esto de la profecía? Entonces piensan que es adivinar la suerte. No, hermano, es entender la profecía bíblica, es entender las señales y los tiempos que los escribas, que los fariseos no la entendían, porque Yeshua dijo, ellos no entienden las señales y los tiempos. Ellos no la entienden. Y acuérdense que Yeshua ora y le dice, Padre, te doy gracias porque ellos no recibieron la revelación. Tú esta revelación se la das a estos sencillos. Ya, y hay que entender algo. El profeta Joel, o sea, esa es la maravilla de las escrituras. Yo sé que por aquí están entrando personas que están empapándose de esto, para otros será común. El profeta Joel vive 800 años antes de este momento. Estamos hablando de que si hoy fuera ese momento, ni siquiera había venido Colón todavía cuando habló. O sea, para tener una idea de la cronología. Así funciona la profecía.
Entonces, como dice Marcel, esto era, esa profecía no es de adivinanza ni del futuro, eso es religión. Nosotros estábamos metidos en una religión muy sectaria, que tergiversábamos todo esto, y yo pensé que no íbamos a salir de ahí porque realmente es como una cárcel, porque es un dulce andar hablando mentiras. Pero cuando el Eterno tuvo en su misericordia darnos el Ruach, el Espíritu Santo, entonces así como ellos entendimos que eso era una cárcel, una celda, y que la Biblia no habla de cristianismo. Adelante, Marcio. Bueno, entonces, como les decía, ahora encaja todo, hermano. Lo que Yeshua decía, que ellos no pudieron ver, o sea, ellos no entendían, hermano, o sea, realmente no había entendimiento, ellos no alcanzaron a entender. Por eso es que fracasaron, ¿no? Por eso ni siquiera reconocieron a Yeshua. ¿Por qué? Porque estaban entretenidos en la religión, pues. Porque la religión entretiene. Porque cuando el hombre comienza a divagar, cuando el hombre quiere sacar sus propios pensamientos, y eso, por ejemplo, yo veo con preocupación, ya hay algunos hermanitos que, o sea, el problema es cuando quieren hacerse los grandes, ahí comienza el fracaso, porque quieren, quieren traer algo nuevo para sorprender, para que los vean como sabios, y ahí es donde comienzan a fracasar, porque comienzan a buscar la profundidad. Hermano, el Eterno no nos mandó a buscar profundidad, solo a leer. Porque a Josué no le dijo, ve, investiga, busca, analiza, profundiza, no. Le dijo que no se aparte el libro de la Torá de tu boca. Solo eso. Lo mandó a que lea el libro de la Torá, nada más, que no se aparte de tu boca, no te apartes de él. Recítalo, recítalo y recítalo. O sea, tiene que estar, es solo pendiente de la Torá, no necesita nada más. El problema es cuando queremos profundizar, hermano, queremos encontrar y descubrir misterios. Ahí sí hay fracaso para nosotros. Eso sí se convierte en un gran problema. Déjeme, este vientito me está irritando la garganta, así que mejor le apago. Y ahí es donde se estaba perdiendo, ahí no se perdió la esencia, ¿no? La esencia que es simplemente algo que el Eterno lo dejó muy sencillo. Moisés dice, a ver, dice Moisés, mire lo que decía Moisés, ¿no? Tratemos de entender con el contexto bíblico. Moisés dijo, ¿alguien podrá decir, hay que subir al cielo para encontrar la Torá? Hay que cruzar el otro lado del mar. ¿A dónde quiera ver? No, en ningún lugar, porque la Torá la tienes ahí cerca. O sea, cuando Moisés dice eso, está hablando de, no busques nada más. No tienes que ir al cielo a buscar la revelación, no tienes que ir a ningún lugar a buscar profundidad. No, no tienes que buscar profundidad. Solo lee. Ahí está, solo lee. Y solo haz lo que dice ahí. No necesitas un sabio que te diga, lo que pasa es que esto dice de esta. No, lee y cumple. Sencillo. Sencillo, o sea, nada más. No necesitamos nada más, hermano. Y ahí es donde se perdió el pueblo, comenzaron a divagar, pero Joel profetiza y dice, pero vendrán días donde habrá revelación, habrán sueños, habrán visiones y habrá profecía. La traducción hace pensar que se refiere a adivinar, ¿no? A hablarle al oído y decirle a las personas, bueno, hay sí iglesias que le hablan al oído, otra iglesia que no le hablan al oído, pero le dice, tengo una palabra que Dios me da para ti, y entonces le comienzan a adivinar la suerte. Pero no, eso no es lo que está diciendo, ni lo que dijo Joel, porque lo que están manifestando es que están hablando de las maravillas del Eterno, o sea, profetizar es hablar la profecía del Eterno, entender que se revele la profecía del Eterno y explicarla. Eso es profecía. Marce, aquí va, es una correlacional, lo que está hablando que en los postreros días, dice, hace 2800 años, dice Joel, en los postreros días, todo aquel que proclame el nombre de Yahweh será salvo, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, soñarán sueños, verán visiones. Todas las dones que tenían los profetas de aquel tiempo, pero ellos sin mucho entendimiento porque no habían muchos libros.
Y lo hacían como revelación del Eterno, pero cuando llega ese cumplimiento, hace 2000 años, comienza desde ahí en adelante a cumplirse la profecía de Daniel, que cuando a Daniel se le revela el ángel Miguel, Gabriel, él no entiende la profecía, tiene que regresar el ángel porque el otro está ahí, que ya no puede más con algo que no entendió, y le dice, tranquilo Daniel, esto no es para ti, solamente tú sella el libro, tranquilo, y haz lo que se te dijo, el resto guárdalo, y porque el resto de las cosas es que le escriba, porque en los postreros días, la gente cuando ande desaforada, habrá más comprensión, ¿ya? O sea, la profecía es gradual, gradual porque es una palabra del Eterno que viene en diferentes tiempos. El mismo Juan, en el año 90, cuando escribe Apocalipsis, escribe cosas que no entiende ni puede ver, ni puede describir, porque no hay un lenguaje para la película que está viendo, que es actual. Porque Juan casi escribe todo lo que nosotros estamos viviendo hoy. Pero él ve una película sin lenguaje, sin nada, y entonces eso es lo que más o menos anuncia la profecía, cuando dice que en los postreros días se entenderá. Y eso es lo que están haciendo ellos, entendiendo la palabra, están comprendiendo la profecía. Como dice Marcelo, a mí también me impacta y me cae muy bien esto de lo que dice Marcelo. Es exactamente así, yo lo siento en mi corazón y no hay otro contexto. O sea, realmente estamos aclarando una situación real, de que cuando dice, y vuestros hijos profetizarán, es que van a entender la palabra de las profetas. Adelante, Marcelo. Bien, continuamos entonces, dice, el versículo dice, de hecho dice, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y serán los postreros días que Elohim derramará, en los postreros días, dice Elohim, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. A ver, voy a derramar de mi espíritu, ¿qué es? A ver, entendamos, siempre con comprensión lectora, ¿no? Miren, porque aquí viene la confusión, ¿no? Una hermana me decía, pero es que acá me habla como que habla de un espíritu como de otra persona. Claro, porque está hablando del espíritu del hombre. Que el espíritu del hombre es dado por Elohim. Elohim le dio espíritu al hombre en Adán. A los descendientes de Adán tienen espíritu de Elohim dado, ¿no? Pero resulta que, dice Yeshua, va a venir el consejero, ¿no? Va a venir el consejero. ¿Cuál es el consejero? El de Isaías 11, ¿no? El de Isaías 11, ese es el consejero. El que venía a aconsejar, el que venía a guiar, el que te venía a decir, esto es, así es, entiende esto. Eso es un consejero, ¿no? Porque un consejero, ¿para qué es? Para que usted comprenda. Un consejero para hacerle entender. Eso es un consejero. Entonces, dice, derramaré de mi espíritu, dice el Eterno. A ver, aquí entendamos, ¿qué es derramar de su espíritu? Porque, ¿quién fue el que habló, hermano? ¿Quién fue el que habló? ¿Quién le habló a Moisés? ¿Quién era el que le hablaba? Le hablaba el Ruach del Eterno. El Ruach del Eterno es la manifestación del Eterno. Entonces, ¿quién es el que induce? ¿Quién es el que inspira? ¿Quién es el que mostró todo lo que vieron los profetas, desde Moisés y todos los profetas y todos los patriarcas? Fue el Ruach, fue el Espíritu del Eterno. Entonces, obviamente, lo que el Espíritu habla, lo que el Espíritu dice, solo el Espíritu lo puede discernir, solo el Espíritu que lo habló lo puede mostrar, lo puede enseñar y lo puede aconsejar, nadie más. Cuando el Eterno dice, derramaré de mi espíritu, lo que está diciendo es, les voy a hacer entender, ¿sí? No es que vienen y van a ver muchas palomas que van a descender, no, o sea, es simplemente una forma de decirlo. O sea, él lo que dice es, yo voy a revelarme, yo les voy a aclarar. Ese es derramaré mi espíritu. No sé si va a decir algo más antes de avanzar. No, algo corto nomás, porque recuerdas la profecía de ese hermano que nos manda, que dice que el Eterno le ha mostrado 7 trompetas, 7 fuegos, cosas que están en la Biblia. No tiene sentido que le muestre eso, o sea, realmente, eso ya está, ya uno también empieza a fantasear. Y con un lenguaje en español de la Edad Media, o sea, vosotros haréis e iréis, eso es falso. Salgamos de eso y seamos, cirnamos la profecía,
si es que tenemos una revelación, debe ser concreta en español para nosotros, o bien con un misterio para que lo entienda otra persona, o un mensaje. Ya, pero eso de ahí sí puede ser llamado profecía si es que nosotros comprobamos que es con la luz de la Torá. Pero básicamente cuando nuestros hijos profetizarán es que tendrán las revelaciones, que tendrán sueños, visiones y que van a entender la profecía bíblica. Adelante, Marce. Ya, Marce, pero escúchame. O sea, para que todos los que están aquí nos quede claro, veamos la cronología de Joel. Joel 2, capítulo 2, versículo número 28. Y será, capítulo 2, versículo 32. Y será que todo el que invoque el nombre de Yahweh, ¿no? Eso es parte de lo que viene diciendo. Pero si una persona ni siquiera conoce que se llama así, ni siquiera conoce el nombre del Eterno, ¿cómo es que el Eterno le está mostrando la revelación de la profecía si ni siquiera empezó por el nombre? O sea, empezó de atrás hacia adelante y el Eterno es de orden. Pues. A nosotros primero nos dijo cómo se llamaba, después nos mostró el resto. O sea, porque él es de orden. Él todo lo va a hacer con un orden. No puede ser que primero le dé toda la manifestación del Apocalipsis y después algún día te vas a encontrar con Marcelo y te va a decir cómo yo me llamo. O sea, es contradictorio. Es contradictorio. Yo realmente veo mucha fantasía a veces en cuanto, y es como una sujeción que se hace en las personas, pero bueno, ya cada cual pues habrá que analizar lo que dice que ha recibido, ¿no? Como tú dices, si se encaja la Torá, pues será del Eterno, ¿no? Y como dice Jeremías, le dijo a un profeta que hizo unas predicciones cuando entraron a Babilonia, unas proyecciones totalmente diferentes a lo que estaba escrito. Jeremías había recibido la visión que era 70 años y él decía que eran 2 años. Entonces él dice, bueno, si es palabra del Eterno, pues se tiene que cumplir. O sea, y como dice Isaías, tiene que ser a la Torá y al testimonio. Si no coincide con la Torá y con el testimonio de la Escritura, pues la verdad no hay amanecer todavía. Todavía no hay luz. Porque eso de que aún no te ha amanecido significa que no tiene luz. Todavía no hay luz. No tiene la luz del Eterno. Ahora, aquí donde dice, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne, entonces todo el mundo espera que entre el espíritu del Eterno en la carne de una persona y que sienta algún fuego, sienta alguna cosa rara, algo que lo extrañe, como cuando toma muy fuerte el MMS, entonces se siente raro. No, es que no es nada de eso. O sea, él dice, derramaré mi espíritu, o sea, derramaré mi entendimiento. Toda carne tendrá el entendimiento de mi espíritu, porque el espíritu fue el que dio la manifestación. Eso es todo, simplemente va a haber entendimiento, el Eterno va a abrir el entendimiento. Eso también sucedió cuando Yeshua caminaba, cuando iba camino de Maús, acuérdense de esa lectura, camino de Maús, y les comenzó a hablar de la escritura, dice, desde Moisés le comenzó a hablar, y entonces les abrió el entendimiento. O sea, entendieron. Abrirse el entendimiento, recibir el derramamiento del Espíritu del Eterno es entender la Torá, no es otra cosa. Ahí no hay nada más, solo para entender la Torá, para entender la profecía bíblica. Eso es todo. Para eso es la manifestación. Y aquí está demostrado, porque dice, le escuchábamos hablar las maravillas que Elohim plasmó a los profetas. ¿Ok? No sé si hasta ahí estamos bien. Claro, sí, está claro, y yo pienso que entremos en el tema de las lenguas. Ok. Entonces, el tema de las lenguas. ¿Qué es el tema de las lenguas, hermano? Vamos. Bueno, aquí queda claro, ¿no? Que cuando recibieron el don de lenguas, el don de lengua es idiomas, hablar idioma. Aquí se manifiestan dos tipos de dones, ¿no? Que luego lo va a hablar Pablo en el libro de Corintios. A los Corintios le habla de esto. La manifestación, una de las manifestaciones, la primera manifestación que vemos aquí es que hubo el don de hablar en un idioma por la necesidad de hacerle entender a alguien un idioma especial. Mire, hoy en día yo pienso que se puede dar el hecho de que si el Eterno quiere convencer a alguien puede hablar en un idioma sin haberlo estudiado, sin conocerlo, para hacerle entender a alguien algo específico de la Torá. Ese es un don y eso está en vigencia, eso existe. Entonces puede ser que a alguien se le haya manifestado o se pueda manifestar. Pero si alguien dice que tiene el don de lengua, es que habla en otro idioma sin conocerlo, sin conocerlo, sin haberlo estudiado,
y habla las maravillas del Eterno. No es que le va a contar una película ni le va a contar un chisme tampoco. Por ejemplo, un ejemplo de don de lenguas. El Eterno le dice a una hermana hace unos 5 años, le dice, yo soy Elohim, yo soy Elohim. Ella es cristiana y no conoce este camino y me llama y me dice, ¿qué es Elohim? Le está hablando en idioma verdadero y le está diciendo quién es él. Él es el poderoso. Ese es un don de lenguas. O sea, esa es una manifestación de lenguas que podría ser. Claro, porque es otro idioma sin haberlo conocido. Y fíjate, mira el patrón que yo te digo, Marcia. ¿Qué es lo que hizo al principio con esa hermana? Porque ese fue su principio, así fue como se inició. Lo primero que le dijo, yo no soy Dios, soy Elohim. No hay dioses sobre la tierra. O sea, es lo primero que le tiene que sacar de la mente. No puede ser que primero le dé tremenda revelación y después algún día conocerá el nombre. O sea, no cuadra, realmente no cuadra en la forma ordenada como actúa el Eterno. Entonces, el don de lenguas es hablar idiomas, no es manifestar algo que nadie entiende. Eso de que el espíritu, les voy a explicar eso por si acaso una hermana me preguntó sobre esto, y no vayan a confundir esto porque es problema de la traducción. Dice, en el libro romano, ¿no? Porque el espíritu gime, así dice, ¿no? Con gemidos, dice que hay una manifestación con gemidos indecibles, ¿no es cierto? O sea, y piensa que es el Espíritu Santo el que está hablando en un idioma especial, como encriptado con el Eterno. No es eso. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que el Eterno, nuestro Padre, conoce es nuestro espíritu, porque la parte carnal nuestra, Él ya dijo que es inclinada al mal. Pero como nosotros tenemos una porción que es dada solamente a los descendientes de Adán, entonces el Eterno ve es esa parte espiritual. Y es la parte que habla Pablo, que dice, yo hago, mi carne hace lo que mi espíritu rechaza. Entonces, el Eterno que ve es esa parte espiritual que usted recibió de Él mismo. Que esa esté alimentada y que esa esté fortalecida para que lo venza usted en la parte emotiva, en la parte carnal. Marce, también una cosa, cuando dice que el espíritu gime con sonidos, o sea, con manifestaciones indecibles, es que es el poder. O sea, estamos viendo, luego dice Pablo que las lenguas son para los incrédulos, porque se quedan, diríamos aquí en Ecuador, se quedan locos al saber que están hablando un idioma que nunca han estudiado. Y el otro se queda impresionado, se queda loco oyendo un idioma que sabe que este es arameo y tiene mediana educación y que está hablando en perfecto idioma, una cosa que hasta la cara de él debe haber sido sorpresa de hablar un idioma que no es de él y que estaría diciendo algo que no sabe. Entonces, es una manifestación con indescifrable, esos sonidos indecibles. Ya. Y otra cosa, cuando ustedes ven que Pablo dice que él habla las lenguas angelicales, la palabra angelical fue interpolada por el movimiento carismático que ya estaba renaciendo en el catolicismo. Cuando dice en lenguas angelicales, hay un verso que es el único que tiene eso de lenguas angelicales. Creo que es cuando Pablo dice que él habla muchos más idiomas que el resto, porque Pablo era políglota. Acordémonos que Pablo habla latín, arameo, hebreo, griego y alguna otra lengua, algún otro dialecto de la zona. El Eterno sabía a quién escogía para que vaya a traer a la oveja perdida a la casa de Israel. No iba a mandar a Pedro, porque Pedro tenía una modesta formación. Tenía que mandar a un doctor, a un abogado de altísimo nivel de la Torá, un perito en Torá, un experto, un científico de la ley, un legalista al máximo nivel, de altísimo nivel. Él es el que va con cartas a perseguir a la nueva congregación israelita nazarena, que le está creando un alboroto a todo el movimiento israelita, y él es una eminencia que va y tiene la capacidad de presentarse ante el Sanedrín, es decir, tiene una clase, un nivel muy alto. Él no es un whatever que viene y golpea la puerta y le dan carta, no, él está llevando una carta con un sello real, a perseguir, a matar. Entonces, ahí vamos entendiendo las cosas así. Yo hablo de esa manera como para tener
un lenguaje más asequible, más comprensible. Así es que esa parte que dice que yo hablo en lenguas angelicales más que vosotros, la parte angelicales es una interpolación. ¿Ya? Adelante, Marce. Ya, yo quiero aclararles bien antes de ir al tema de los dones espirituales de 1 Corintios 14, yo quiero aclarar bien este tema de que el Espíritu gime dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Verá, primero no habla del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es intercesor, el único intercesor es Yeshua, ¿ya? Ok, cuando dice que el Espíritu es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, antes de eso, si nosotros vemos la cronología de lo que se está narrando, primero dice, el mismo contexto del texto nos da la solución, porque dice, porque Él es el que pesa los corazones. Cuando Él dice, Él es el que pesa los corazones y conoce la intención, está diciendo que Él es el que Él conoce qué espíritu tiene cada persona. ¿Ya? Que puede ser que usted haya cometido una falta, que cayó en una tentación y cometió una falta, pero el Eterno conoce la intención de su corazón, sabe que usted no lo hace intencionalmente. Él ya pesó su corazón, Él sabe qué espíritu usted tiene. Entonces, ese espíritu que usted tiene, ese espíritu, su espíritu, ese le está diciendo al Eterno con gemidos indecibles, intercediendo por usted, diciéndole, este cuerpo, este ser donde yo estoy, Él sí puede ser diferente. Él sí tiene la capacidad de entender. Él sí puede ser un hijo obediente, ¿sí? Solo necesita más. Por eso Pablo dice, en las tribulaciones nosotros ganamos. ¿Por qué? Porque nos vamos perfeccionando. Entonces, ¿qué hace el Eterno? El Eterno sabe, ya la porción de espíritu que nosotros tenemos, que es de Él, donde Él tiene esa comunicación, donde Él conoce la intención de cómo está funcionando ese espíritu ahí en ese ser, sabe que ese ser lo que necesita es una prueba para corregirse. Entonces viene el Eterno y comienza a corregir. Sería el caso de David, ¿no? Cómo el Eterno escudriñó su corazón. David cometió un tremendo pecado, pero el Eterno escudriñó su corazón al punto tal que le hace, que lo mira con mucho amor. Porque la manifestación en David era el amor que tenía al Eterno, pero como ser humano cometió un grave error. Y eso, ahí nosotros también podemos darnos cuenta que no necesitamos ser santísimos y salir volando. Lo que necesitamos es la Torá, para que la Torá nos corrija y para tener un orden. Para ser santos necesitamos Torá. Para ser recto y justo necesitamos Torá, aunque yo el día de mañana, voy a poner un caso extremo, aunque mañana robe, la Torá me hace ser y me va a corregir y me va a redarguir y me va a enseñar la justicia. La Torá, no dejo de ser santo porque la Torá me corrigió y el Eterno me dará la paga. Pero estoy en el pacto, estoy en la Torá. Esto es diferente a ser un religioso dogmático, dispensacionalista y peor de todo del siglo XXI con dogmas de hace 500 años. Somos ahora el pueblo del Eterno con la Torá. La Torá es quien me corrige, la Torá me enseña. Sin Torá estaba muerto y con Torá ahora soy corregido. Adelante, Marta. Bueno, y el ejemplo de David es, mire, el mejor ejemplo. No había otro mejor. Mira el ejemplo de David. ¿Qué dice la escritura de David? David tiene el corazón perfecto. Eso dice la escritura de David. Entonces, ¿qué era que pasaba? Que la porción de espíritu que recibió David, que le pertenece al Eterno, porque eso ya nosotros lo heredamos desde Adán, esa porción de espíritu se comunica con el Eterno, porque es de él, es su fuente. Entonces, él escudriñó ya el corazón de David, él ya pesó el corazón de David, él sabía la intención del corazón de David. Entonces, por eso dice David de corazón perfecto. ¿Sí? Pero de acciones pecaminosas, pero de corazón perfecto. No sé si me logran comprender esto, que sí es importante. ¿Sí? Que el Eterno sabe qué espíritu hay en cada persona. El Eterno reconoce, sabe. Él pesa los corazones. Él dice, este es de corazón perfecto, pero su cuerpo tiene tendencia al pecado, ¿no? Pero el Eterno cobra con justicia, y a David lo cobró con justicia, y ahí es donde Pablo dice que cuando somos sometidos a tribulación, nos va perfeccionando, el Eterno nos perfecciona con tribulación.
O sea, te equivocaste, pues entras a tribulación. Y en esa equivocación te vas a corregir porque no lo vas a hacer más. Ya, así el Eterno corrige. Pero eso es el episodio de que del Espíritu nuestro, ¿sí? Intercede por nosotros. ¿Con qué? Con gemidos indecibles, ¿ya? Eso no es que es el Espíritu Santo del que está hablando acá. Eso no. El derramar del Espíritu Santo es única y exclusivamente para entender lo que el Espíritu Santo habló, la profecía bíblica. Nada más, no es para recibir poder, no. Mire, puede que una persona haya recibido mensajes del Eterno. El Eterno ya le dijo cómo se llamaba, el Eterno ya le dijo que él es israelita, y le comienza a manifestar, y le comienza a dar experiencia. Pero resulta que esa persona todavía, muchas cosas de la Escritura no le cuadran en la cabeza. Pero ya le dijo que es israelita, ya le dijo ya le demostró que lo escogió para que le trabajen, ya le dijo que su nombre no es el que conocía, pero todavía no le cuadra lo que recibe, porque él entiende la Biblia con un pensamiento dogmático. Entonces, ¿qué hace el Eterno? El Eterno viene y le derrama lo que dice aquí, el Espíritu de él, para que entienda. No va a entender solo, posiblemente no va a entender solo, pero se encuentra con alguien que le habla y el Espíritu le hace entender. Listo, esa es la manifestación del derramamiento del Espíritu Santo, ¿ya? Lo otro es la manifestación de un don con el uno nace. Cada persona nace con un don, el don es de nacimiento. El don no lo recibe en el camino, hermano. El don es de nacimiento. O sea, cada persona es escogido del vientre de su madre y nace con lo que el Eterno le da para que le sirva los que le van a servir. Ya nacen, que el don se activa en el momento que el Eterno lo llama, y eso es otra cosa, pero ya el don es de nacimiento y es irrevocable, porque así como nace, el don se pierde cuando muere. Una prueba de esto es la tribu de Leví. La tribu de Leví tiene una genética específica que inclusive la Universidad de Jaffa, la Universidad de Jerusalén y también en California, en North Carolina, hacen una prueba genética para descubrir si es que es levita. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que los dones y el llamamiento es irrevocable. Claro que esa prueba se puede quedar ahí, porque para hacer las cosas del Eterno se necesita la revelación directa de él, que es más profundo. Pero ya hay una manera genética de comprobar lo que uno es. Cuando el don es irrevocable, por ejemplo, si yo soy un levita, por mi sangre corre sangre levita, que existen, venden pruebas por internet, en Amazon, en eBay, venden pruebas de ADN que le dicen de dónde son la ascendencia de cada persona y cuál es en el porcentaje, y así mismo uno puede saber que es levita. Entonces, para los levitas del Eterno tiene una palabra irrevocable, que es: mientras exista un levita en la tierra, él va a escuchar en la tierra a un levita. Entonces es un don maravilloso. Yo estoy hablando esto como para tener una idea de que los dones son desde la genética de la simiente de Abraham. Adelante, Marcelo. Bien, bueno, como ya creo que estamos claros por ahí, vamos ahora sí a hablar de los dones espirituales. Ya vemos, el don de lengua, que es uno de los dones espirituales, es hablar en otro idioma, pero las maravillas del Eterno, ¿no? Porque para eso es el don. El Eterno no le va a dar un don para que usted vaya a ir a filmar una película hablando en otro idioma, pues no es para su servicio. Los dones son para el servicio del Eterno, única y exclusivamente. En las iglesias donde Marcelo fue predicador, allá le daban el don de profecía. Allá el pastor le decía: a ver, usted ya tiene el don de profecía, le regalaban el don de profecía o el don de imposición mano, y entonces ya ahí comenzaba a profetizar. Y si no, y si el pastor le daba la gana, le decía: ya, le quito el don, ya no profetice más. O sea, imagínense esa barbaridad. No tiene nada que ver, no es bíblico, no tiene nada que ver, pero claro, lo que pasa es que en la tierra del ¿cómo? En la tierra del ciego el tuerto es rey, obvio, ¿no? Cuando no se entendía nada, pues creíamos todo. A ver, vamos entonces al tema de los dones, ¿no? Ya nos quedó claro este don, que es el más comentado, ¿no? El don de hablar en lenguas, que son idiomas. Vamos a 1 Corintios, capítulo 14, a revisar los dones espirituales. A ver, aquí dice: seguid la caridad, ¿no?
seguir la caridad. Aquí no es otra cosa que la solidaridad, ¿no? Que habla la Torá. Aquí está hablando de Torá, específicamente de Torá, ¿no? Que hay que ser solidarios. Y dice, y procuren los dones espirituales. Pero más que todo que profeticen. Entonces, claro, todos quieren el don de la profecía. Quieren el don de la profecía para hablarle al oído a la gente, para irle a hablar, para hacerse esto, ¿cómo es? Adivino. Es que no. ¿Por qué? Solo pongámonos a pensar, ¿por qué Pablo dice de todos los dones, busquen el don de la profecía? O sea, porque hermano, el llamamiento es a enseñar la verdad del Eterno. O sea, el llamamiento es a entender la Escritura. El llamamiento es a comprender la Escritura y enseñar a que guarden, como dice, como dijo, como el Eterno plasmó por medio de sus profetas, porque el que le habló a los profetas fue el Ruach, el Espíritu. Entonces, que entiendan el lenguaje del Espíritu. Por eso Pablo le dice, a ver, yo le cambio las palabras. Busque, dice, procuren la misericordia, procuren el amor, procuren, porque esta es la caridad, ¿no? Procuren ser solidarios, pero sobre todo los dones espirituales, y sobre todo los dones espirituales, sobre todo, busquen el derramamiento del Espíritu para entender lo que el Eterno dice, porque en ese punto y en ese momento estaban recién entendiendo lo que el Eterno venía diciendo. Entonces busquen eso, busquen entender, busquen eso. No le dice, busquen ser profeta para que vayan a pararse ahí en una iglesia a estar adivinando o a estar inventándose. No, busquen entender para enseñar. Por eso le dice, busquen profetizar. Ya, lo que decía en 8.2. O sea, si no estuviese ahí la palabra profetizar, diría, busquen hablar las maravillas del Eterno, como ocurrió en el día de Pentecostés. Adelante, Marcelo, ¿tú quieres decir algo? No, aparte de recordar cómo profetizabas en la fila, y es en la iglesia, ¿no? Y es curioso que de la iglesia donde estábamos nosotros, supuestamente teníamos el don de profecía, y salimos unas 8 personas, pero puntualmente con ese don, supuesto don, y todos reconocimos que eso era una farsa, era una estafa. No, o sea, yo acepto que uno pueda decir, bueno, me equivoqué, me estaba inventando, pero no 8 y luego de 30, 50, y hay gente que se queda esclavizada en esos lugares escuchando cosas bonitas y llevan su vida al contrario de la Biblia. Por ejemplo, solo con esas profecías las iglesias empiezan a ofrecer benevolencia. Cuando en este tiempo están pasando estas cosas, estas no las entienden porque ellos solo ofrecen solo paz y seguridad. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando te digan paz y seguridad, te va a venir repentinamente esto. Yo no sé cómo entienden de lo que está pasando hoy aquí afuera, porque ni mis padres, ni mis abuelos, ni mis tatarabuelos, ni aquí en Latinoamérica, jamás se ha visto lo que estamos viviendo hoy. ¿Acaso eso no es bíblico? Esto es bíblico. Esto de aquí está escrito en la Biblia que tiene que pasar. Es un juicio del Eterno que le deja al mundo que se hunda solo para él ejecutar su juicio en los años venideros en la gran tribulación. Adelante, Marcio. A ver, yo les voy a hacer una pregunta aquí. A ver, voy a ver quién nomás están aquí. Les voy a hacer una pregunta. Mire, en el versículo número 2, ¿ya? Está Alvarito, está Manuel. Por ahí está el hermano Cristian. Bueno, sí, ahí pueden, ahí hay mucho quien conteste. A ver, por ahí lo vi a Gary también. Mire, a ver, versículo 2 dice, porque el que habla en lengua, o sea, primero recomienda y dice, busquen profetizar, ¿no? Porque es la palabra del Eterno la que se debe enseñar. Mírate el versículo 2 y aquí es donde todo el mundo se confunde. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino que le habla a Dios. Porque nadie le entiende, aunque en el espíritu hable misterio. A ver, ¿cómo hacemos entender eso? ¿Qué es eso de que el que habla en lengua solo Dios lo entiende? A ver, descifremos eso. Porque ahí es donde la gente dice, sí ves, que es una lengua angelical que solo Dios entiende. A ver, ¿qué dice Manuel? ¿Qué dice el hermano Oscar? ¿Qué dice Cristian? ¿Qué dice Álvaro? A ver esos pastores que se están preparando. ¿Qué dice el hermano Schubert? Difícil, ¿no? Verá. Porque el que habla en lengua no le habla a los hombres. Pero obvio, pues están en Corinto. Si hablan lengua,
se supone que va a hablar una lengua de la Mesopotamia, de África, pues. O sea, una lengua que no es del lugar donde él está escribiendo, pues, ¿no? Entonces, si habla en esa lengua, ¿quién le va a entender? Nadie, solo habla el Eterno. ¿Y por qué el Eterno sí? Porque el Eterno fue el que confundió las lenguas y dio más de 70 idiomas en Babilonia, pues, en la Torre de Babel. Entonces, el único que puede, ahí estaba Douglas también, me estaba olvidando de ti, Eddie. Es que estás ahí oscuro, no te veo. A ver, Eddie, a ver. Una experiencia, sí quería contar sobre esto. A ver. Porque en una cierta oportunidad una mujer abortó y cayeron los pedazos de carne al piso. Y bueno, yo también me asusté porque usted ve un derramamiento de sangre y lógicamente uno se asusta y dice, bueno, ¿qué puedo hacer ahí? Yo ya no hago nada. Peor si es un aborto. Entonces llegó un hijo de ella y me pidió a mí que ore por la madre porque él dijo de esta manera como prediciendo, dijo, si tú oras por mi mamá, ella se va a sanar. Ella no quería ir al médico porque además vivíamos en un lugar apartado en el campo. Y tardaba muchas horas en llegar hasta la ciudad, bueno, mucho tiempo. Y entonces, cuando oré, en ese momento sí dije, bueno, por mis propias palabras no puedo orar mucho, decir mucho, pero cuando oré salieron unas palabras extrañas y esta mujer también habló unas palabras extrañas mientras oraba y una persona que estaba allí, invitado, que no sabía nada de lo que estaba ocurriendo, nos escuchó a los dos hablar y dijo, yo entendí todo la oración. Y dijo, usted dijo esto y ella respondió esto y luego dijo usted esto y ella volvió a responder y se hablaron y fue un diálogo. Dice. Y en el diálogo dice que el padre le decía a ella, yo te mandé a que descanses. Y ella le dijo, pero es que yo tengo tantas ocupaciones en la casa que no podía descansar. Pero tú tenías que ser obediente. Y ella dijo, lamentablemente nadie me ayuda. Entonces luego vino el consuelo y le dijo, yo te voy a ayudar, algo así. Y al siguiente día cuando fue al hospital, ella se iba a hacer la revisión de que ya había abortado y le dijeron, usted está embarazada, sí, pero usted no tiene ninguna cosa dentro que haya sido restos de un aborto, simplemente está recién embarazada. O sea, ocurrió un milagro allí, pero ese tipo de experiencia nunca me voy a olvidar porque es una cosa inolvidable. Claro, pero tú me contaste a mí que creo que en ruso, ¿no es cierto? Es una experiencia de lenguas, porque era un idioma ruso. En esta oportunidad no, esa fue otra oportunidad cuando fui a una embajada y entonces esta chica habló en ruso. Claro. Ya, pero, a ver, pero de todos modos fue un idioma y te voy a decir por qué. Porque si claro, era un idioma de Los Ángeles, solo Los Ángeles lo entienden. Entonces era un idioma que hablaron y que otra persona... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que sucede? Que el uno habla una lengua y otro recibe el don de interpretación de la lengua, ¿no? Ese es otro don. ¿Y para qué? Eso es para manifestación de crecimiento espiritual. Y ahí corrobora lo que les acabo de decir. El don, la persona nace con el don. El don no se desarrolla luego, a cualquier momento. No, la persona nace con el don. El Eterno lo que hace es inducirlo a que el don funcione. Pero la persona nace. Eso en el vientre de la madre ya está el don. Ya cuando viene al mundo, viene con el don. Y no miren, hermanos, o sea, lo que acaba de testificar Eddie, bueno, habíamos conversado muchas cosas también. Tenemos sanidad, porque también hay otros regalos del Eterno, manifestaciones. En esta congregación realmente debe tener lo que se anunció que íbamos a tener para este tiempo. ¿Por qué el Eterno en este tiempo va a despertar todos los dones de la congregación? En las congregaciones, por eso es que todos tenemos que ir pensando en que tenemos que tener una congregación, porque es la asistencia. ¿Qué pasó en esta congregación? Para que se den cuenta, cuando una persona se sale de la congregación hace un año y no escucha y se enferma de coronavirus, pero lamentablemente, o sea, yo no quiero decir que no es castigo para nada, porque esa persona tiene el privilegio de que va a entrar al reino, porque murió guardando la Torah con fe en Yeshua, pero no tuvo la oportunidad del don de la manifestación congregacional del cuerpo del Mesías, que es escuchar que tiene que tomar su medicamento porque el mundo afuera le quieren matar, y lo que nos están haciendo hoy.
el Eterno tenía que darnos una salida y que no lo estamos diciendo religiosamente nosotros, lo está corroborando la ciencia. Y es un medicamento que si nos dio el Eterno, de alguna manera, si nos dio el Eterno, es algo que es un aporte de emergencia en vista de que todas las farmacéuticas quieren que el mundo se hunda con este problema, porque los dueños de las farmacéuticas son los mismos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del BIS, de Suiza, son dueños de las petroleras, son los mismos. O sea, estamos en una lucha y el Eterno, ¿cómo nos iba a asistir? Hoy es cuando los dones tienen que manifestarse. En el cristianismo no, porque el cristianismo es la apostasía. Si en el cristianismo hubo manifestaciones, era porque hay pueblo del Eterno. Y el pueblo del Eterno iba a tener una llamita de alguna manera con la cual despertar. Pero es el tiempo de la Keilah de Filadelfia, entonces todos esos dones tienen que estar aquí. Nosotros tenemos testimonios de personas que se han sanado por la misericordia del Eterno, testimonios documentados. Tenemos no solamente eso, sino que sabemos que están personas que han hablado en lenguas, están personas que están profetizando, porque cuando nosotros estábamos en una iglesia no entendíamos, hoy estamos profetizando, porque ahora una profecía, Marcelo se para a enseñar y yo estoy entendiendo lo que parecía una cosa absurda, oscura, difícil de entender, que necesitaba un pastor para que me lea la Biblia, y ahora lo entiendo facilito. Entonces, hoy estamos en la Keilah, Keilah verdadera del Eterno, y no es una palabra exclusivista como éramos en todas las iglesias. La suficiente prueba es que cada uno de ustedes ni siquiera venimos de la misma iglesia, todos. No somos rebeldes a nuestros sistemas religiosos, y cada uno tuvo su problema en su iglesia y su experiencia, y cada uno sale con el nombre del Eterno. ¿Acaso esto no es escrito? Entonces, somos una congregación que ya no le queda vacío. Ya no son los judíos sin Nuevo Testamento, ni los cristianos sin el Antiguo Testamento. Somos el pueblo que tiene toda la Escritura en sus manos, y por eso nos va a cobrar el Eterno. Adelante, Marce. Un detalle que quería comentar. Algo para reflexionar. De acuerdo a la profecía, mejor dicho, de acuerdo al don que se le presentó al hermano que comentó con esta señora, hay que tomar en cuenta que esa señora, previamente ya el Eterno le había advertido que tenía que descansar, pero ella no obedeció. ¿Ya? Y ya después, o sea, qué tan importante debe ser esa señora, ¿no? Que igual el Eterno la bendice, no haciéndole perder su bebé, ¿no? Pero la cuestión aquí es que hay que estar atento a todo lo que nos dice el Eterno. O sea, desde el primer momento en que el Eterno se manifieste en nuestras vidas, tenemos que acatar absolutamente todo lo que el Eterno nos hace, toda información que nos hace llegar. Claro, es un mensaje con sentido dirigido, es un mensaje específico, es un mensaje para ti específicamente, o para que hagas esto. Y es un asunto muy creíble, muy del Eterno. O sea, eso es imposible que nosotros a estas alturas del partido podamos negar. También Eddie es una persona muy confiable, su palabra es él es una persona temerosa del Eterno, también eso cuenta mucho. Y lo que pasa es que lo del don de lengua se cumplió ahí, porque no solo hubo profetización, sino que hubo traducción. O sea, tú sabes que esa es una de las condiciones para el don de lengua, ¿no? El don de lengua, si una persona habla por ahí, nadie lo entiende, bueno, pues realmente hasta cierto punto puede ser algo cuestionable. Pero si hay don de lenguas y hay interpretación, entonces eso es otra cosa. Muy importante aquí de acotar es que la persona que interpretó estas lenguas no tenía ningún conocimiento de nada. Era un whatever, como se dice. Sí, y nos interpretó y nosotros nos quedamos sorprendidos. ¿Cómo el Eterno le dio dones a esta persona para poder interpretar esto? Probablemente es uno del pueblo del Eterno que todavía no sabe que es el pueblo del Eterno. Amén. Probablemente, ¿no? Uno no sabemos, no sabemos. Bueno, pero entonces, a ver, este versículo número 2 de 1 Corintios 14, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. El que habla en lengua
no sabe lo que está hablando. No tiene idea de lo que está hablando. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que no le habla a los hombres, a menos que haya un intérprete. Y Pablo lo dice, eso es lo bueno. Entonces dice, el que habla en lengua, ¿quién solo lo va a entender? Le va a entender solo el Eterno, porque él es el que creó las lenguas. Porque resulta que él fue el que confundió las lenguas en la Torre de Babel, ¿no? Entonces él conoce todas las lenguas. ¿Y cómo sabemos que conoce todas las lenguas? Porque una persona puede orarle en ruso, una persona le puede orar en italiano, otra persona le puede orar... Cualquiera de los hijos del Eterno que hayan por la diáspora, está en cualquier lugar del mundo, pero es hijo de un israelita, nació allá, conoce el idioma, le va a orar en ese idioma, él le va a escuchar, o sea, él conoce todos los idiomas. Por eso Pablo dice, el que habla en lengua, ¿quién es el único que lo va a escuchar? El Eterno. No, porque los hombres no le entienden. Dice, aunque el Espíritu hable misterio. O sea, usted está hablando un misterio, pero él lo está hablando en lengua. Entonces, Pablo lo que les dice es, si alguna persona tiene el don de lengua, y aquí no hay nadie que le interprete, es mejor que profetice la palabra del Eterno, pero en un idioma entendible. O sea, en el idioma de la congregación. ¿Ya? A ver, sigamos. Dice, porque el que hable lengua no habla a los hombres, sino al Eterno, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, dice, ¿no? Más el que profetiza, ese sí le habla a los hombres, ¿sí? Porque ahí ya no está, él está diferenciando, ¿no? El que está hablando en un idioma diferente, solo le va a entender el Eterno. Pero si alguien profetiza, pero en el idioma del lugar donde está, más el que profetiza, habla a los hombres para edificación, para exhortarle y para consolación. ¿Por qué? Porque la palabra del Eterno edifica, por supuesto que edifica porque enseña, ¿no? Construye. Eso es edificar, nos está construyendo en nosotros una vida espiritual, está construyendo un conocimiento, está construyendo en nosotros un ser perfecto porque Él santifica, ¿no? Un ser santo. Exhorta, obvio, nos enseña dónde nos estamos equivocando y dónde tenemos que corregir. Y consuela, por supuesto, yo me siento consolado con las promesas que le dio a Abraham. Yo me siento consolado con las palabras de Yeshua, ¿no? Yo me siento consolado con lo que dijo Moisés en Deuteronomio 28, que si yo estoy fiel a la Torá, pues las plagas no me van a llegar. Yo estoy consolado con lo que dice el Salmo 91. Entonces, claro que consuela, claro que consuela la palabra del Eterno. Dice, versículo 4, el que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, por supuesto, porque me está diciendo, nos acaba de decir Eddie, que él con eso está edificado para toda su vida. Tuvo una manifestación que no se va a olvidar nunca. Entonces dice, el que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, o sea, el que habla las maravillas del Eterno, ese profetiza, ese edifica ¿a quién? Construye, edifica a la congregación, al pueblo. Por eso es que, o sea, Pablo resalta la importancia del que tiene la revelación de la profecía y se la da al pueblo. Que eso es lo que hay que buscar más que cualquier otra cosa. ¿Sí? Hay que buscar, dice él, profetizar, entender la profecía bíblica para mostrarla, para enseñarla, porque eso es lo que edifica la congregación. ¿Qué sería? ¿Sí? Buscar conocimiento, ¿no? Sería el conocimiento, correcto. Así que quisiera que todos ustedes hablen lengua, porque algún día de hecho se va a necesitar. Pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que hable lengua. Claro que es mayor. ¿Por qué? Porque el que profetiza, o sea, el que revela la profecía bíblica, está construyendo, está edificando al pueblo del Eterno. Está impartiendo el conocimiento que el Eterno transmitió por medio del Espíritu. Lo que él habló. Adelante, Marcio. Sí, ¿qué te parece si cerramos aquí para hacer esto? Hacemos el video y mañana seguimos con el resto de dones. Correcto. Mañana continuamos la segunda parte de los dones espirituales. Está bien, me parece muy bien. Muy desmenuzado este tema. Es importante porque nosotros estamos en una congregación donde hay este tipo de manifestaciones y que no es loco. Los de afuera, como dice la palabra, para el mundo estas cosas son locura, para nosotros no. Nosotros esperamos que en medio de nosotros, si es que hay, lo que siempre les hemos dicho, si es que alguien tírese de encima, porque eso es lo que han hecho todos. Entonces, porque eso es lo que nosotros debemos ver con una perspectiva bíblica, de que sin fanatismo
lo hizo Pablo, lo hizo Elías, lo hizo Eliseo. Tienes encima de una persona que sabe que él actúe con mucha misericordia. 4 o 5 veces. Y lo levante, o sea, para saber que este es el grupo del que cuenta la Biblia de que va a haber todas estas manifestaciones. Bueno, yo me despido y Marce, cerramos aquí para cerrar con el tema de hablar en lenguas y profetizar. Perfecto, perfecto. Me parece muy bien, un tema bastante interesante. La verdad que lo he disfrutado, sobre todo de la compañía de ustedes. Yo, pues a mí me encanta reunirme con ustedes. Me encanta, me encanta. Me acuerdo de la época de la iglesia, ¿no? El Marcio y yo íbamos todos los días a la iglesia, dejamos trabajo. Bueno, aquí hay un testigo, ¿no? Porque por ahí lo veo Juan Carlos. Juan Carlos, saludos, bendiciones. Creo que es Juan Carlos tu hermano, ¿cierto, Marcio? Te saludo, te bendigo, Juan Carlos, me da mucha alegría que estés aquí entre nosotros. Nosotros ya sabíamos que te ibas a venir, Marcelo y yo ya sabíamos, ya nos había dicho el Eterno. Pero bueno, ya acá fue tu momento. Pero por ejemplo, Juan Carlos es testigo, ¿no? Yo un tiempo trabajé con él y él es testigo que yo por la iglesia dejaba todo botado. Y Marce también, incluso contrato con el otro hermano que nos había dado, dejamos botado, ¿no? Claro, en ese tiempo, pues seguramente el pensamiento era, ¿qué irresponsables son estos Marcelos que dejan botados los trabajos por ir a la iglesia, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, hermano, todo fue propósito del Eterno. Aquí estamos y bueno, algún día se entenderá todo lo que hemos hecho. Yo disfruto estar con ustedes, hermanos, porque la verdad me agrada mucho compartir con ustedes la escritura. Así nos... hermano, Ya voy a llamarte en la mañana. ya, muy bien, muy bien. Bueno, bendiciones para todos, shalom. Ya, mi hermanito, shalom para todos. Shalom, alejen.